titulado Redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Busca tu Biblia, abre tu libreta, porque vamos a aprender cómo caminaron los primeros discípulos con el Mesías. El Señor le bendiga y le guarde desde tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y un martes más, gracias al Padre y a ustedes por sus oraciones, por sus ofrendas y por el apoyo que nos dan todos los meses para poder llegar aquí con la enseñanza, esta programación discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Hoy comenzamos un nuevo tema y hoy vamos a estar hablando acerca de redefiniendo fe en el contexto judío de nuestro Señor. También pudiéramos llamar el tema Emuná, redescubriendo la fe bíblica o la fe hebrea. Y quiero que me acompañen un momento si son tan amables. Primero, quiero darle gracias a cada uno de ustedes que me están escuchando a través del 97.7 FM. Sé que muchas de las cosas que yo traigo, pues, como que hacen que uno regrese a la Biblia y lo lea otra vez. Posiblemente muchas cosas que yo enseño las habéis escuchado o nunca lo habéis escuchado. Pero lo importante es que entendamos, hermano, que nadie se la sabe toda. Yo no me la sé toda. Yo solamente soy un pastor que, como muchos pastores, lo podemos estudiar. y una de las cosas que yo me percaté, estudiando el contexto legal, no el contexto filosófico ni teológico, el contexto legal de la Escritura, me percaté en que el manejo que yo le estaba dando, o la interpretación que yo le estaba dando, de los diferentes convenios, lo estaba limitando a la nación de Israel, y no me percaté de que todos nosotros nos debemos a estos convenios, porque cuando tú y yo confesamos a Cristo, automáticamente somos adoptados, injertados en la nación de Israel, lo que nosotros llamamos la iglesia. Ahora, sé que muchas cosas de lo que yo enseño que es el contexto del primer siglo y de la cultura judía de Cristo, y es la que tenemos que considerar a la hora de interpretar las Escrituras. Y muchas veces, pues, llegamos a unas conclusiones que quizás es un poco diferente a lo que muchos entendemos y enseñamos, pero estamos aprendiendo. Posiblemente lo que yo traigo es el otro lado de la moneda de lo que siempre hemos aprendido, y simplemente complementamos y estamos todos creciendo. La salvación es por gracia y en la obediencia, literalmente. En la obediencia que hay bendición. Okay, hoy comenzamos este nuevo tema y espero que este tema, pues, les sea de verdad de bendición. Si usted me está viendo por Facebook, pues qué bendición, porque ahora puede compartir la enseñanza conmigo. Si usted está en su carro, en su casa, cerca de una computadora o desde su teléfono, entre en una de mis 3 páginas, porque estoy transmitiendo en Facebook Live imágenes de mi enseñanza. Puedes entrar en Pastor Walter Agosto o Catedral de la Fe. Vamos a comenzar. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando leemos esta palabra, la palabra fe es la palabra en el griego pistis, utilizando la clasificación de Strong's G4102. La palabra pistis es la palabra del griego que se traduce en el español fe. Fe, traducido al griego como pistis, viene a su vez de la palabra hebrea emuná. Emuná significa, y escuche bien, seguro, firme, establecido, sostiene, confiable, fiel, verdadero, actúa, obra, fe obediente, fe que obedece,
o fe que se expresa en una forma de vida acorde a lo que se cree. Ahora, cuando manejamos la palabra pistis, que es la palabra del griego que sacamos en español fe, no solamente consideramos la traducción del griego, sino el concepto griego de la palabra. Como así también tenemos que buscar el concepto hebraico de las palabras en sus traducciones, no solamente la traducción de la palabra, sino el concepto. Así que para los helenistas, filósofos griegos, que sabemos que aún en el antiguo Israel tuvieron influencia desde 200 años antes de Cristo, esta palabra pistis, que tiene una connotación y una aplicación conceptual griega, no hebrea, significa convicción. Convicción de la existencia de algo. Por ejemplo, cuando yo digo tengo la convicción de que Dios existe, ahí tú estás expresando que tienes pistis, que tienes fe. O tengo la convicción de que Yeshua es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó el tercer día. Tengo esa convicción, lo creo. Pero emuná, fe, en el contexto hebraico, significa apegar mi vida a lo que creo, obedecer lo que creo, hacer y vivir conforme a lo que creo. Mi fe se ve a través de mis obras y acciones. Así que si nosotros sustituimos la palabra fe por la palabra emuná, que es la palabra en hebreo de fe, e incluimos el concepto hebraico de la fe, Hebreo 11:6, que dice en las traducciones más populares, pero sin fe es imposible agradar a Dios, diría de la siguiente forma: pero sin obediencia a los mandamientos es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a Santiago 2:14 al 18. Y esto es lo que estamos viendo, es lo que yo llamo literalmente fe hebrea. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, lo que estamos viendo aquí, Santiago capítulo 2, clásico, hermano, clásico, para tú encontrar la definición de lo que es fe en el contexto hebraico. La palabra literal en hebreo, emuná. Cuando vemos aquí, hermano, literalmente, fe está bien, mire, hermano, está clarito en este verso 14 del segundo capítulo de Santiago. Lo dice bien claro. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obra? Así que tú puedes decir tengo fe en el contexto greco-romano, que es convicción. Yo creo que Dios existe. Amén. Pero en el contexto hebraico, fe no se demuestra hablando o diciendo que estás convencido. En el contexto hebraico, fe
se expresa a través de acciones. Por eso es que Santiago está hablando en este contexto. Porque Santiago está hablando literalmente en la luz del concepto hebreo de la fe. No es solamente convicción, sino acción. Así que fe, hermano, tiene que ver con obras, con obediencia a los mandamientos. De hecho, si vamos más literal a lo que significa el concepto fe en hebreo, utilizaríamos el sinónimo fidelidad. Entonces, si están los mandamientos frente a ti, están los mandamientos y se espera que tú seas fiel, se espera que tú y yo obedezcamos. Los mandamientos frente a mí es como si cuando decimos la bola está en tu cancha. Ahora cuando yo obedezco esos mandamientos, estoy demostrando fidelidad a Dios. ¿Cómo estoy demostrando fidelidad a Dios? Porque estoy obedeciendo los mandamientos. O sea que cuando yo obedezco los mandamientos estoy demostrando fe, fidelidad, fe, fidelidad, fe. Es lo mismo. En el concepto hebraico, fe es fidelidad. Ahora, seguimos aprendiendo, seguimos aquí. Vamos aquí otra vez a Santiago, pero vamos aquí en el capítulo 19. Ok, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ahora, ponte a pensar, hermano, lo que Santiago está diciendo aquí. Él está diciendo los demonios creen, pero no obedecen. Ahora ponte a pensar, hermano, que el creyente que dice que tiene fe, lo debe de demostrar con sus acciones. ¿Qué acciones? ¿Cuáles son estas obras que está hablando Santiago aquí? La acción que tú demuestras expresando fidelidad a Dios. ¿Qué acciones son las que tú demuestras fidelidad a Dios? ¿Cuáles son las acciones que yo demuestro expresando fidelidad a Dios? ¿Cuáles son? Vamos a contestarnos esa pregunta. ¿Cuáles son las acciones que yo demuestro fidelidad a Dios? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Obediencia a los mandamientos. Así que cuando tú y yo obedecemos los mandamientos, estamos expresando fidelidad a Dios. Cuando tú y yo obedecemos los mandamientos, estamos expresando fe. Fe, hermano, está conectada a la obediencia, porque es tu fidelidad, tu firmeza de creer que esa es la verdad, y por eso es que tú la haces. No solamente la entiendes, no solamente la crees, sino que la haces. Eso es fe hebrea. Fe hebrea, el sello es acción. Esto es bien importante, hermano. Ahora, continuamos, leamos. Sobre todas las cosas, hermano, debemos entender que esa fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra, es decir, la Torá del Señor, donde están sus mandamientos y estatutos, que son el camino seguro por los cuales el ser humano que ha depositado su confianza en el Elohim del universo debe de caminar. Por eso es que cuando decimos amén, estamos confirmando la verdad de lo que se ha dicho, sobre todo su palabra, que es verdad. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles de la vida, el espíritu de fe proclama la verdad de la palabra y no se mueve. Por eso es que en medio de la adversidad, usted obedece al Eterno. Usted y yo obedecemos a Dios. ¿Por qué usted y yo obedecemos al Eterno en medio de la adversidad? Porque nosotros somos fieles, estamos demostrando fidelidad, estamos demostrando
fe en Dios. ¿Ok? Ahora, fíjate lo que dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ok, esto es bien interesante porque tú obedeciendo la ley de Dios estás demostrando fe. Tú obedeciendo la ley de Dios estás demostrando fe. Hay gente, hermano, que cree que nosotros no demostramos fe obedeciendo la ley. Hay gente que cree que uno obedeciendo los mandamientos, ya eso no es fe. ¿Y cómo se llama cuando tú no obedeces los mandamientos? Vamos a coger los 10 mandamientos. Están los 10 mandamientos al frente de ti. Si tú obedeces esos 10 mandamientos, es porque tú eres fiel a Dios. Y en el concepto hebraico, fe y fidelidad es lo mismo. Ahora, ¿cómo se llama cuando tú crees que obedecer los mandamientos es legalismo? Y tú dices que tú no quieres ser legalista, tú quieres ser de fe. Pero es que tú no puedes demostrar fe violando los mandamientos. Tú no puedes demostrar fe siendo infiel. Así que lo que le estoy trayendo en esta primera parte, hermano, de esta enseñanza, es que fe hebraica, fe bíblica, la fe que expresó nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es fidelidad a Dios. Y no hay forma, hermano, de nosotros demostrar fe sin ser fieles. Y no hay forma de ser fieles si no es obedeciendo sus mandamientos. Hermano, espero que esto le haga sentido. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender una y otra vez, hermano, es que la fe sin obra es muerta. ¿Y de qué está hablando aquí Santiago? Sino las obras que Dios espera que nosotros hagamos, las cosas que Dios espera que pongamos por obra, que son sus mandamientos, que son sus estatutos, que son sus leyes. En el momento más difícil de tu vida, tú mantente firme, obedeciendo a Dios sobre todas las cosas, porque es tu fidelidad a Dios, es tu fe, tu fidelidad a Dios, tu fe es la que te va a ayudar. Y tú puedes sentir miedo, pero no permitas que el miedo, no permitas que la desesperación, no permitas que la ansiedad, no permitas que los pensamientos negativos que te están bombardeando en el momento de la dificultad impidan que tú seas fiel a Dios. Hay gente que se condenan porque se sienten que tienen miedo, se sienten mal, se sienten solos. Oye, porque están pasando un momento difícil. Están pasando momentos de adversidad. Oye, hermano, cuando tú estás pasando un momento difícil, cuando tú estás pasando un momento de adversidad, tú no estás riéndote. Tú puedes en un momento dado abrazar ese momento de estabilidad y de gozo y te reconcilias con tus emociones y sales al flote y puedes decir, ok, ahora estoy en paz y tranquilo. Pero oye, hermano, en momentos difíciles tú sientes la presión, tú sientes el sacudimiento, tú lloras, tú te sientes solo. Somos seres humanos. Pero no hay problema, hermano, en sentirte solo. No hay problema en sentirte débil. No hay problema en sentirte impotente. ¿Alguna vez te has sentido impotente? ¿Alguna vez te has sentido que tú no puedes cambiar las cosas?
Eso no es malo, tú eres un ser humano. Pero no permitas, hermano, que esta dinámica real de tu humanidad impida que tú seas fiel a Dios. Ahí están los mandamientos. Y aquí está el corazón y el deseo tuyo de honrar a Dios sobre todas las cosas. Tu relación con Dios no es amorfa, sin estructura. Tu relación con Dios tiene una estructura. Se llaman los mandamientos, los estatutos, los decretos. Esto, hermano, es lo que le da formación, lo que le da estructura a tu relación con Dios. La gente ha malinterpretado los mandamientos. Bueno, la gente habla de los mandamientos, de los estatutos como si fuera una maldición, como si fuera algo malo. ¿Cómo los mandamientos van a ser malos si nosotros siempre hemos aprendido que la obediencia es bendición? Pero entonces nos preguntamos, ¿la obediencia a qué? ¿A qué mandamientos? Los mandamientos que están aquí en la Biblia, mi hermano. Tenemos mandamientos que todos conocemos, los 10 mandamientos. Y aparte, tantos otros mandamientos e instrucciones y decretos que tienen que ver con todas las áreas de nuestra vida. Tú quieres agradar a Dios en todas las áreas de tu vida, pues busca los mandamientos y las instrucciones que Dios espera que tú obedezcas en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo tú y yo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a demostrar fe, fidelidad, si tú y yo no conocemos las instrucciones y los mandamientos que Él espera que nosotros obedezcamos, mostrando nuestra fidelidad, mostrando nuestra fe? Si tú y yo no estudiamos los mandamientos, si tú y yo no estudiamos las instrucciones. Porque siempre nos han dicho, son cosas judías, o ya eso pasó. Mire, hermano, la Biblia no está dividida en dispensaciones, sino en convenios. Convenios. Por eso hablamos del nuevo pacto. El nuevo pacto, hermano, que es basado, sellado y garantizado por la sangre de Yeshua, la sangre de nuestro Cristo. Hermano, es tiempo de que regresemos a la fe bíblica. La fe bíblica no es la que estamos visualizando y confesando y declarando, es la que estamos obedeciendo, es la que estamos sirviendo. Hermano, por ahí en Puerto Rico, yo nací en New York, pero yo soy bastante boricua, ¿sabes? Y por aquí en Puerto Rico nosotros decimos con la boca o mamey. Tú puedes declarar y confesar y todo lo que tú quieras. Pero si tú no obedeces los mandamientos, un día de esto te vas a percatar que declarar y confesar no está tan lejos como simplemente una fórmula mágica que no sirve sino para aquel que ha optado creer que con tú decir cosas van a ocurrir. It's not gonna happen. Dios espera de ti un cambio. Dios espera de ti que tus acciones le honren. Y la dirección de tus acciones no pueden ser, hermano, sugerida por tus ideas, sino abre la Biblia y ahí hay mandamientos, ahí hay instrucciones. ¿Tú quieres agradar a Dios? Obra, pon por obra lo que Él dice y no lo que tú piensas. Y ríndete a Dios. Tener fe en Dios es ser fiel a Dios, no importando. Amado, se me acabó el tiempo. Si tú crees que esta enseñanza ayuda a alguien, compártelo. Porque es tiempo de redefinir la fe de nuestro Señor. Será hasta la próxima semana y continuamos con esta enseñanza de regresando a la fe de nuestro Señor. Señor te bendiga y te guarde. Shalom.